encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón es lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús. Yo no puedo vivir sin ti, vuelvo a ti, Jesús. Postrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón es lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, volvemos a ti. Perdona nuestros pecados, perdona si nos hemos olvidado de tu presencia. Hoy restáuranos una vez más, levanta nuestras cabezas, porque tú jamás desprecias un corazón contrito y humillado. Damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente compartiendo con usted su palabra a través de esta emisora. En esta ocasión, una servidora hablará acerca de las trágicas consecuencias del adulterio. Y primeramente quiero compartir con usted el fundamento bíblico. Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Es por esto que hoy quiero hablar sobre las consecuencias trágicas del adulterio.
ya que hoy en día estamos viendo hogares deshechos, vidas destruidas, hijos que están creciendo sin el cuidado y protección de sus padres, personas contagiadas por enfermedades transmitidas sexualmente. El adulterio es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir el esposo o la esposa engañada. Es muy doloroso para los hijos, es doloroso para los familiares, para los amigos. Es muy doloroso quienes al sufrir la noticia de este engaño, de esta traición, sufren sentimientos de depresión, sentimientos de culpa, sentimientos de humillación. La palabra adulterio significa una relación sexual, sentimental, amorosa, fuera del matrimonio, con otra persona que no es el esposo o que no es la esposa. La palabra de Dios es muy clara, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Proverbios capítulo 5, verso 3 al 4. El adulterio es un pecado sumamente atractivo, como lo dice el verso 3. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es muy blando que el aceite. Es atractivo porque mezcla componentes que en todo sentido nos hacen sentir bien en la carne. Por ejemplo, te puedo mencionar el placer sexual, el buen trato que ésta da, la emoción que uno encuentra en la vida, es decir, que sale uno de la rutina para entrar en una vida llena de emociones. Y también, por mencionarte, los beneficios que puedan tener hablando económicamente o materialmente. Pero el problema lo vamos a encontrar, así como lo hemos leído en el verso 4. El fin del adulterio es amargo y agudo, como espada de dos filos, es decir, que penetra hasta lo más profundo del alma y del corazón. El adulterio es un placer que trae maldición a nuestra vida y a las familias involucradas, unidas por el pecado de dos personas que están llevando maldición a su hogar. Muchos pensamos que porque saber esconder bien este pecado y que nadie lo va a notar, no nos traerá consecuencias a nuestra vida. En Job 24:15 podemos ver: el ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Y en Proverbios 30:20 podemos ver: el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Sin embargo, Dios nos enseña en su palabra que ningún adúltero quedará impune, es decir, sin su castigo o disciplina, y la consecuencia va a tener que vivirla. Y si esto está escrito en la palabra, es porque se va a cumplir. Hoy yo quiero compartir contigo las consecuencias trágicas que este pecado trae a un hogar, a una vida, a una familia. Y una de esas consecuencias trágicas que trae este pecado llamado adulterio es la deshonra. En Proverbios capítulo 5, verso 9 nos dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Si en un hogar sin Cristo, cuando se descubre el engaño, la mentira, la traición, es blanco de los señalamientos, murmuraciones y chismes que laceran el alma, la vida, ¿cuán más en los hijos de Dios que profesan ser cristianos? Están en la mira del mundo. Si caen en cualquier tipo de inmoralidad sexual, son presa de la deshonra. El mundo hablará mal de ellos, el mundo hablará mal de la familia, el mundo hablará mal de la iglesia,
El mundo hablará cosas peores, pero lo más triste y lo más lamentable es que el mundo va a hablar mal de Dios y por consiguiente va a hablar mal de nuestro Señor Jesucristo. La deshonra abarca totalmente todas las áreas, abarca vidas totalmente. Los extraños harán pedazos la honra del hombre o la mujer de Dios que comete adulterio. La vida del adúltero o de la adúltera estará a merced del cruel. La infidelidad matrimonial, como también así se le conoce, es tan grave que la ley también en Moisés determinaba la pena de muerte para el que lo cometiera. Cuánta razón tiene la palabra de Dios al decir que se llena de deshonra quien cae en el pecado de adulterio. Es por eso que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. En Proverbios capítulo 5, versículo 8 dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Pero no todos quieren escuchar, mucho menos obedecer. No tiene sentido pedir a Dios que nos libre de la tentación si insistimos en jugar con objetos o lugares que están asociados con el pecado, o seguir viendo pornografía, o continuar con esa amistad la cual tú llamas una amistad de amigos nada más. Aquí tú decides la vida para bendición o decides la muerte para la maldición. Tal vez estarás pensando que eres demasiado listo como para que se descubra que estás siendo infiel a tu pareja. Pues puede ser que temporalmente logres tapar ese pecado ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de tu esposa o esposo, pero jamás podrás esconder tu pecado ante los ojos de Dios. En Proverbios capítulo 5, versículo 21 nos dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Nada de lo que el hombre hace o piensa está escondido de Dios. A Dios no podemos burlar. Es inútil tratar de ocultar algo a Dios. La infidelidad o el adulterio saldrá a la luz en algún momento, más pronto de lo que imaginas, y el culpable quedará prisionero de su pecado y en peligro de muerte. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Proverbios capítulo 5, 22 al 23. El impío piensa que se va a salir con la suya, pero no sabe que más temprano que tarde va a ser prisionero de su propio pecado. Si no corrige su andar, está en peligro de morir. Seguir en este pecado, sabiendo lo terrible que es una locura sin nombre. Si usted, amigo que estás escuchando este tema, o tu hermano que está siendo tentado por esa mujer extraña, deténgase, ponga atención a lo que dice Dios en su palabra, porque es por tu bien. Dios no está coartando su derecho a la felicidad. Dios está haciendo lo posible, todo lo posible, para que usted sea feliz en su matrimonio. Amigo o hermano, la esposa que Dios le ha dado es lo mejor para usted. No ponga el ojo ni en la vecina, ni en la compañera de trabajo, mucho menos en alguna hermana de la iglesia, pensando que sería hermoso tener una relación ilícita con ella. No hay nadie mejor que su propia esposa. Si está pensando diferente, déjeme decir que ese pensamiento no es de Dios, y por tanto es una mentira más de Satanás para hurtar su felicidad y la de su familia, para matar la paz y la armonía en su hogar y para destruir su matrimonio. Por eso Proverbios 5:20 nos dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña?
Amados hermanos, querido amigo, si tú estás escuchando, la primera consecuencia que acabo de mencionarte es trágica. ¿Por qué? Porque la deshonra que trae este pecado no es solamente deshonra para el que está pecando, sino también es para la esposa o el esposo y los hijos también. Déjame compartir contigo que yo vengo de una familia de 7 hermanos, en donde el adulterio entró astutamente, sigilosamente. Cuando se da uno cuenta de que no tiene uno al papá que uno considera digno, que uno considera respetuoso, que es como el ejemplo a seguir. Cuando uno descubre como hijos que la familia en la que uno está viviendo está llena de mentiras, está llena de traición, está llena de desprecios, el corazón se rompe. Pero aún más cuando se descubre el pecado y se le da el nombre de adulterio. Déjeme decirle que cuando uno viene de una familia en donde el padre es adúltero, vemos la deshonra total, porque aunado a la deshonra viene el desprecio de la gente, el señalamiento hacia los hijos, hacia la esposa. Viene un menosprecio total y es doloroso. Lo que no saben muchos hombres, varones que están engañando a su esposa y que tienen hijos, lo que no saben es que destruyen una vida, rompen un corazón, destruyen totalmente sueños y anhelos. Déjeme decirle que yo fui una de esas consecuencias trágicas de este adulterio de un padre, porque yo en mi vida siempre deseé y anhelé tener un matrimonio como mis padres. Quería yo ser esa hija en la cual ellos estuvieran contentos y orgullosos, por así decirlo. Pero cuando yo descubro el engaño y la mentira de un papá, rompió totalmente mis sueños. Y aunado a que uno no conoce de Dios, a que uno no sabe que Dios puede levantarnos, que Dios puede ayudarnos, que Dios puede sacarnos de esa trágica consecuencia. Uno busca caminos, uno busca soluciones conforme uno lo puede entender. Y yo busqué un camino totalmente contrario a lo que Dios manda. Yo traté de desquitarme, traté de vengar esa dignidad que había sido manchada en mi madre con mi conducta. Si mi papá en su momento deseó y anheló tener una hija que fuera su orgullo, yo dije, pues es el momento de vengarme. Él va a tener lo que él quiso. Cuando un hijo se llena de odio, cuando un hijo se llena de resentimiento por el pecado, por el engaño, por la mentira que hace el padre, es totalmente trágico, porque uno sin darse cuenta cobra uno venganza, pero también nos estamos hundiendo en esa total deshonra. Eso es lo que pasó con mi vida. Deshonré también mi vida propia, porque si mi papá lo hace, también yo lo voy a hacer. Y empieza una vida de libertinaje, una vida de alcoholismo, una vida en donde justifiqué todo eso por el simple hecho de saber que mi papá había fallado. La deshonra mancha la vida, la deshonra destruye sueños, la deshonra acaba con vidas que tenían un futuro. Es por eso que hoy nos llama la atención y nos exhorta: detente. Si estás a punto de cometer ese pecado, detente, porque no solamente vas a deshonrar tu vida, vas a deshonrar a los de los tuyos. Otra consecuencia trágica es el de la pobreza. Pobreza tal vez material, económica, pero también quiero mencionarte la pobreza espiritual. Es otra consecuencia trágica del adulterio. En Proverbios capítulo 5, versículo 10 nos dice: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño.
El esfuerzo del hombre que cede a las pretensiones de la mujer extraña no rinde el fruto que él espera. Personas extrañas sacan provecho de él. El beneficio de su trabajo es para otros y no para él. Esto me recuerda la vida que nosotros pasamos con mi padre. En el momento que un hombre empieza a querer de apapachar, de cumplir los caprichos de otra persona, automáticamente va a descuidar su responsabilidad, va a descuidar a sus hijos, va a descuidar lo que a él le corresponde atender. Nosotros pasamos esa pobreza material, en donde un padre niega el dinero para estudiar, en donde un padre limita en la comida para dar en otra casa en abundancia. Yo te puedo decir que en una familia en donde ya entró el adulterio, la infidelidad, se empieza a padecer de lo material, de lo más indispensable. Yo te quiero comentar que ver a mis hermanos, verme yo misma usar vestidos regalados, zapatos regalados, comer algo tan sencillo, el de no poder tener en una mesa manzanas o comer más de un huevo, porque no hay, porque resulta ser que el dinero ya no alcanza, porque cuando un varón deja entrar esa infidelidad en la vida y en su corazón, también empiezas a ser cruel, a ser áspero, a ser irresponsable. Yo hoy te comparto que esa pobreza entró a mi familia. Padecimos. De todos mis hermanos, los 4 quisieron estudiar, pero no se pudo porque no hubo ese sustento económico. Tenían que trabajar para poder llevar y ayudar a mi madre. Pero hoy yo te quiero comentar esta consecuencia trágica y dolorosa que trae el adulterio. Cuando se padece todo esto, el hombre no se da cuenta de toda la destrucción que está haciendo. No se da cuenta que hay lágrimas en la soledad. No se da cuenta que hay hijos que lo esperan con anhelo. Pero lo más triste es que ese pecado cobra también vidas. Hay un hermano menor que se llamó Pedro, de 21 años, el que padeció todo este dilema en la familia, el adulterio de un padre, el que vivió los pleitos, el que vivió todo ese desenlace en una familia. Y déjame decirte que trajo consecuencias trágicas. Este hermano mío terminó suicidándose, de 21 años. Esas son las consecuencias más trágicas y más dolorosas que una familia puede vivir. El dolor extremo, el dolor que no puede calmarse ante una grave decisión de alguien que no supo decir no, que no supo detenerse. Es por eso que Dios está hablando esta noche. Detente. No sabes, no tienes la menor idea de las consecuencias trágicas que trae el adulterio cuando tú permites que entre a tu familia. Por eso la Biblia es muy clara cuando nos dice que los extraños se sacian de la fuerza del hombre que se va con la mujer ajena. En Eclesiastés 10:8 la Biblia nos dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Qué locura y qué tristeza, qué amargura es tener a la propia familia pasando penalidades económicas y cumpliendo caprichos de otra persona. Ahora yo quiero compartirte la pobreza espiritual, y es la más importante. Qué triste es para aquella persona que está adulterando, que está siendo infiel, saber que su vida ya no es agradable al Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Corintios 6:9. Dios nos habla, nos exhorta y nos llama la atención y nos dice que tenemos que frenar con esa relación extramarital. Nuestra alma también se corrompe, nuestro corazón se destruye. Nuestro exterior puede aparentar tal vez tranquilidad, tal vez puede aparentar pureza o santidad, pero lo que Dios ve en tu interior no es nada comparado con lo que acabo de decir. Lo que Dios ve en el interior de aquel que está pecando es veneno, es algo que se está pudriendo dentro de él, y eso es lo que corrompe el alma. Eso es lo que corrompe el alma de aquel que está cometiendo adulterio. Pero ¿por qué se corrompe el alma? Porque pierde el temor de Dios, porque se convierte en un ser mentiroso, porque quebranta su pacto matrimonial que hizo delante de Dios y delante de la sociedad, porque se vuelve insensible e indiferente ante el dolor de su familia, porque se vuelve en otra persona distinta. Eso es pobreza espiritual y que pronto se convertirá en una muerte espiritual. ¿Quiere usted ser deshonrado? ¿Quieres tú padecer estas tragedias que vienen de parte del adulterio? ¿Quieres ser un mal ejemplo para tus hijos? Tal vez hoy puedes decir, no tengo hijos, o mis hijos están pequeños, no se dan cuenta. Déjame decirte que el adulterio es también como una iniquidad que lo heredamos a nuestros hijos. Yo hoy te puedo compartir esta parte. Yo hoy vivo literalmente el adulterio de mi esposo. En carne propia yo te puedo decir cómo se destruye una vida, cómo se destruye un corazón, cómo se destruye la vida de los hijos. Por eso Dios nos llama la atención antes de caer en esos graves errores. Si tú quieres seguir adelante con ese adulterio, vas a encontrar deshonra, pobreza espiritual. Pero si usted quiere detenerse y quieres aspirar a algo distinto, pon atención a lo que dice la palabra de Dios, porque hoy Dios te está diciendo en Proverbios capítulo 5, versículo 15-19, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esa es una de las cosas que Dios nos está diciendo esta noche para evitar la deshonra, para evitar la pobreza espiritual, para evitar que tu alma sea corrompida. Pero también déjame decirte otra consecuencia que trae el adulterio, y es el castigo y la muerte espiritual. ¿Qué se siente o qué siente alguien cuando descubre que su pareja, que su cónyuge, que su esposo o esposa es infiel? Hoy yo te lo puedo decir, porque lo he padecido en carne propia. Desilusión, tristeza, depresión, angustia, una sensación de vacío, pero también vienen sentimientos encontrados en uno de coraje, de enojo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que echemos sobre Él nuestras cargas,
porque Él nos va a ayudar. También nuestro Señor Jesucristo nos advierte sobre esto. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. El apóstol Pablo lo resumió así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1 del verso 13 al 15. El pecado conduce a la muerte. La única manera de escapar de esa muerte es venir a Jesús mediante la fe, atraído por el Espíritu Santo. La fe en Jesucristo conduce a una vida espiritual y por consiguiente a una vida eterna. Para que un cristiano llegue a caer en el pecado, o para que alguien pueda llegar a concebir y a consumar el pecado, podemos ver algunos pasos. Empieza con la tentación. En Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación, la Biblia nos enseña que Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Las tentaciones no vienen de Dios. Algunas provienen del diablo y otras provienen de nuestra propia carnalidad. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Dios muchas veces permitirá que seamos probados, porque es una manera de que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe y también seamos nosotros también probados en nuestra obediencia y en nuestra confianza en Él, para ayudarnos a vencer nuestra propia carnalidad. Pero también el diablo es el tentador y es quien estudia nuestras debilidades para luego tentarnos. Su objetivo es hacernos caer. Y podemos nosotros ver este ejemplo cuando Jesucristo fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Dios permitió también que en Job fuera tentado y pusiera a prueba su fidelidad. El diablo nos puede tentar, puede también ponernos a prueba, pero no nos puede obligar a caer en la tentación. Otro de los pasos o de las etapas que va concibiendo el pecado son los deseos hacia lo malo, o lo que nosotros podemos llamar concupiscencia. Y la concupiscencia es el deseo de hacer lo incorrecto, es el deseo de satisfacer los deseos de nuestra carne, de nuestros ojos. En Santiago 1:14 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pablo, hablando las razones por qué las personas del pasado hicieron obras aberrantes delante de los ojos de Dios, nos enseña que fue debido a que dieron rienda suelta a la concupiscencia de su corazón. En Romanos 1:24 nosotros podemos ver: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y Jesús nos enseñó que dentro de todo esto, Él nos dice que del corazón proviene el mal. En Mateo 15:19 nosotros lo podemos fundamentar: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Nuestras concupiscencias no provienen de Dios, sino del mundo, de nuestra carne, de lo que hemos nosotros aprendido, de nuestros malos deseos. Y de aquí es que muchas veces viene aunado con esa tentación. También otra fase o otra etapa es cuando nuestros malos deseos empiezan a cobrar fuerza y empiezan a atraernos al mal. Ese deseo mundano de satisfacer nuestra carne, nuestra vanidad, nuestro ego, nos atrae al pecado y nos arrastran al mal. En 1 de Pedro 2:11 nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una batalla entre nuestra carne y el deseo de satisfacerla y nuestro deseo de obedecer a Dios. Por ejemplo, el chismoso siempre desea y busca y cae en el chisme. Y eso es algo que está en él. Lo mismo pasa para el iracundo, contencioso, divisionista, para el que es atraído por el sexo, de igual forma, al idólatra, al conflictivo, al desordenado, al perezoso. Por mencionarte algunos ejemplos. Ese deseo mundano está en nuestro corazón, en nuestra mente, haciendo que pensemos en satisfacer nuestra carne. Y cuando permitimos que ese pensamiento o deseo continúe actuando en nuestra mente, va a terminar seduciéndonos. Y seducir es permitir ser engañados por nuestros propios deseos de la carne y caemos en el engaño del pecado. Y comenzamos nosotros mismos a pensar que pues no es malo, pues una canita al aire pues no le hace mal a nadie. Eso es un dicho secular que se escucha siempre para justificar una infidelidad. Pero el pecado, cuando ya fue concebido, ya fue creado en nuestra mente, ya estamos nosotros dispuestos a actuar y satisfacer nuestro deseo. Y ahí es donde el pecado ha sido concebido en nuestra mente, y es en este punto en donde ya se decidió a pecar y ya no importa las consecuencias, solo se quiere dar rienda suelta a la carne y a satisfacer esos deseos que ya están en tu cuerpo. Y el pecado, al ser consumado, da a luz la muerte espiritual. El cristiano o aquella persona que comete el pecado desobedece la voluntad de Dios. Sus acciones lo hacen separarse de Dios y ya no tienen comunión con Dios. No podemos tener comunión con Dios y andar en el pecado. Sencillamente estamos separados de Dios, muertos en nuestros pecados y delitos. Y el diablo, hasta en este punto, cuando tú ya consumaste este acto, el diablo y la tentación han triunfado. Pero creemos que tenemos un Dios que perdona, que sana, que restaura. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué se debe de hacer cuando ya nosotros estamos en este dilema, en esta deshonra, en esta pobreza espiritual, en esta muerte espiritual? ¿Qué se puede hacer? El apóstol Pedro lo resumió así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Usted no es el primero y seguramente tampoco será el último en el mundo en enfrentar la tentación del adulterio. Huir a tiempo de toda ocasión que nos abra puertas a la infidelidad es lo más sabio. Y nosotros lo podemos constatar en Proverbios 14:7, que nos dice: el sabio teme y se aparta del mal. ¿Qué podemos nosotros hacer cuando ya hay una infidelidad? Cuando alguien quiere salir de esto, ¿qué hacer? Pues primeramente tienes que reconocer que la debilidad tuya te llevó a cometer ese pecado y que depender de Dios es necesario para que puedas tener la fortaleza necesaria de salir de esto.
El apóstol Pablo lo recomendó de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. ¿Aceptas hoy la restauración de parte de Dios que hoy te ofrece? Si tú dices sí, entonces debe de haber un cambio total de tu conducta. Debe de haber un verdadero arrepentimiento genuino. Debe de haber un cambio de tus pensamientos con respecto a tu conducta. Que ahora tu conducta sea correcta, que ahora tu conducta sea lo más íntegra como Dios lo manda. Y tienes que abandonar esas prácticas perversas del adulterio y que te vuelvas a Dios. Si tú deseas que Dios restaure tu vida, tu familia, que restaure el corazón de tu esposa o de tu esposo, también tienes que hacer a un lado tu propio egoísmo. Dios te manda que busques el bienestar de los demás por encima de tus propios placeres. Para eso tenemos la regla de conducta más segura en la cual podamos nosotros caminar, que es la palabra de Dios. Ahí tú vas a encontrar cómo dejar ese egoísmo y cómo darte tú para con tu esposa, para con tus hijos. Debes de tomar una decisión firme, una decisión real de abandonar todo intento de adulterio, aun cuando estén las tentaciones fuertes en tu corazón y no se haya cometido todavía el acto carnal. Tú tienes que tomar la decisión. Tú decides la vida o decides la muerte para tu propia familia y para tu propia vida. Si tú decides que Dios renueve, que Dios restaure, que Dios sane tu matrimonio, tienes que renovar ante Dios tus votos de fidelidad, primeramente hacia Dios y después con tu esposa o con tu esposo. Debes de ver el matrimonio como un compromiso sagrado y que este pacto que tú hiciste de este matrimonio no lo hiciste con el hombre, sino que lo hiciste con Dios y con tu pareja. Si tú decides que Dios restaure, sane tu matrimonio, debes buscar el perdón de Dios y el perdón de tu cónyuge o de tu esposo o esposa. Y si Él está dispuesto a perdonar, también tienes que entender que vas a tener que tener paciencia, porque el tiempo es importante. La restauración, la sanidad en el corazón que fue lastimado, muchas veces tarda cuando aquella persona todavía no busca rendir su vida a Dios y reconoce que solamente Dios puede restaurar ese corazón. Pero si tú tienes a un esposo o una esposa que conoce de la palabra de Dios, tienes que confiar en que Dios va a sanar ese corazón. Y si la otra persona está viviendo esta infidelidad o vivió esta infidelidad, y si conoce de Dios, también tiene que ser honesto u honesta con Dios y debe de ver su corazón si verdaderamente perdonó. Si verdaderamente perdonó, van a haber cambios firmes de mansedumbre, de fidelidad, de lealtad. Ya no va a haber reclamos, ya no va a haber coraje ni molestia en el corazón, sino va a haber comprensión, va a haber amor. Pero si todavía hay en ese corazón molestia o todavía no pueden convivir como Dios lo manda, es porque todavía debe de haber alguna rencilla por ahí, alguna molestia que está generando raíces de amargura. Por eso es importante que ambas partes puedan recibir el perdón de parte de Dios para que ese matrimonio, esa familia, sea en su totalidad restaurada. Tú decides que Dios restaure tu matrimonio, debes de hacer un esfuerzo serio y verdadero de vivir una vida recta, donde puedas prevenir todo aquello que pueda llevarte a relaciones que puedan provocarte a caer nuevamente.
Otra de las cosas que Dios manda cuando tú decides aceptar la restauración es que tienes que obedecer lo que Dios manda. Tienes que estar dispuesto a someterte a una conducta como Dios lo está mandando. Y eso lo vas a encontrar en la palabra de Dios y la tienes que obedecer. Si guardas la palabra de Dios y permaneces en la palabra de Dios, estas te guiarán a una vida recta, a una vida íntegra, a un camino limpio, en donde ya no va a haber más adulterio. También cuando viene esa restauración de parte de Dios y tú la aceptas, va a fortalecer tu matrimonio, va a profundizar tu relación con tu pareja, vas a poder conversar con ella, vas a poder platicar, vas a poder brindarle ese afecto y ese cariño, vas a poder hacer lo que mucho tiempo hiciste con otra persona, hoy lo vas a hacer con un corazón sincero, con un corazón íntegro, el de proveer desde lo económico hasta lo espiritual. Tienes que ser un mejor amigo, tienes que ser un mejor confidente para que ella o él puedan expresar sus luchas, puedan expresar lo que les atemoriza y puedan ustedes volver a afianzar esa comunicación entre ustedes. Y lo más importante también es iniciar una relación personal con Dios por encima de todo. Aquí es donde nosotros tenemos que poner por obra el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Aquí es donde tú vas a buscar tener esa comunicación, esa comunión total con Dios, porque de esto depende el que tú te mantengas en ese matrimonio y el que tú puedas librar cada batalla, porque la vas a librar. Las consecuencias se pueden vivir, se pueden seguir viviendo después de que hay una restauración, pero si tú estás con Jesucristo, las cosas van a ser más fáciles. Ahora, si tú estás anidando en tu corazón pensamientos incorrectos hacia una mujer y estás siendo acechado por una aventura amorosa fuera del matrimonio, deséchala. Escucha lo que acaba de decir hoy el Señor. Debes de tomar una decisión. Acepta lo que Dios está mandando el día de hoy, pero tienes que tomar una decisión. El adulterio, hoy te puedo decir que está cobrando muchísimas vidas, como la de mi hermano que te compartí hace unos minutos atrás. Esa fue una consecuencia trágica, una vida perdida totalmente. Pero hoy estamos viendo cómo el adulterio está siendo bien visto por todos. Es tan fácil decir: hoy no me llevo bien con mi pareja, hoy no me llevo bien con mi esposo, hoy no me llevo bien con mi esposa, porque no nos entendemos, nos divorciemos. Y es fácil encontrar otra pareja más, pero déjame decirte que se llama adulterio. Y este adulterio es como una plaga que se está diseminando rápidamente en muchos hogares y no perdona, destruye vidas y no permitas que este pecado destruya tu vida. No lo tomes a la ligera, no tomes a la ligera todo esto que Dios te está diciendo. No tomemos a la ligera la infidelidad, no lo veamos como echar una cana al aire o como una aventura. No es más que una tragedia real. Tus hijos van a estar envueltos en ella y sufrirán sus propios efectos. Recuerdas que tal vez tu esposa te lo decía y hoy puedes ver depresión, tristeza. Son resultados de todo eso. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: porque del corazón salen los adulterios. Quita entonces de tu corazón, de tu mente, ese pensamiento. No juegues con él, no coquetees con él, porque lo vas a lamentar. Sé radical y haz a un lado la pornografía. Haz a un lado esas películas o los programas que
están exaltando al sexo fuera del matrimonio. Aparta de tu mente los pensamientos egoístas. Llena tu corazón de lo que es puro y limpio. Piensa en lo que es verdadero. Piensa en lo que es santo. Piensa en lo que es recto ante los ojos de Dios. Busca desesperadamente esa comunión con Dios. Pero también es válido que busques un consejero que esté afianzado en la palabra de Dios, un consejero que tenga frutos del Espíritu Santo para que pueda ayudarte, para que pueda también escuchar lo que tú estás pasando. No te dejes arrastrar por este pecado, no dejes que el adulterio destruya tu matrimonio y aún estás a tiempo. Y para finalizar, te comparto lo que Dios nos dice y nos advierte sobre el adulterio. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos, ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han pasado de muerte a vida, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Romanos capítulo 6, verso 12-13. En 1 Corintios capítulo 6, 9-10, Dios nos dice: ¿ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, 15 nos dice: ¿no saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera. En 1 Corintios capítulo 6, verso 18-19 nos dice: eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica o adultera peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen. En Hebreos 13:4 nos dice: respeten el matrimonio y no deshonren el hecho conyugal, porque Dios condenará a los lujuriosos y a los adúlteros. Y en Santiago 4:4 nos dice: corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Gloria a Dios. Pues que este tema, amados hermanos, haya sido de bendición para edificación de nuestras vidas. Que Dios siga ayudándonos y que Dios siga instruyéndonos para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Por mí, con su sangre, Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios, quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, y con su sangre Él me ha comprado.
comprado con su poder, me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Levanta tus